Santiago de Chile, 15 de octubre de 1837. La madrugada caía húmeda sobre los campos del Valle Central. La bruma serpenteaba por los surcos de las acequias, abrazando los naranjos y los álamos que flanqueaban la antigua casona de los Marín. A lo lejos, se oían los cascos de un caballo cruzando la tierra mojada, y en el interior, los gritos de parto de doña Isidora desgarraban el silencio como cuchillas en la carne. Carmen Marín nació bajo una luna cubierta de nubes, a la hora exacta en que el gallo debía cantar. Pero esa noche, los gallos no cantaron. La partera, una anciana mestiza con más de 40 partos en su haber, se quedó pálida al ver a la recién nacida. No lloró de inmediato. Abrió los ojos y la miró fijamente. Tenía los ojos blancos, lechosos, sin pupilas. Era como si observara sin mirar. La partera se persignó en silencio. La niña está ciega, dijo con voz seca. Pero no es normal. Hay algo distinto en ella. Don Eusebio Marín, el padre, un militar retirado con fama de cruel, se acercó a ver a su hija. No dijo nada. Solo la observó en silencio. Luego, sin tocarla, se retiró a su despacho y cerró la puerta. Allí dentro, se oyeron rezos desesperados durante horas. Durante los primeros años, Carmen fue una criatura extraña. Nunca balbuceó como otros niños. A los 3 años comenzó a hablar, pero no en español. Sus palabras eran guturales, con sonidos imposibles de imitar. Lo hacía siempre sola, frente a la pared o mirando al fuego. Decía que hablaba con el hombre sin sombra, y que él le enseñaba cosas. Los criados comenzaron a temerle. Una sirvienta juró haberla visto caminando por los pasillos en plena madrugada, con los ojos abiertos pero sin moverse como una niña. Parecía flotar. Otra, mientras barría, la encontró en el fondo del pozo, parada en el agua, seca. Cuando Carmen cumplió 6 años, su madre empezó a sufrir visiones. Decía que algo oscuro vivía dentro de su hija. A veces, mientras cosía o rezaba, Carmen comenzaba a reírse sola, con una carcajada profunda, de hombre viejo. «¿No eres tú, cierto, Carmencita?», le preguntaba su madre, temblando. La niña respondía con voz suave, «A veces soy yo, a veces no». El sacerdote del barrio, el padre Damián, fue llamado en varias ocasiones. La primera vez intentó bendecir la casa, pero al pronunciar el Padre Nuestro, todas las ventanas estallaron al mismo tiempo. Carmen, que dormía en el piso superior, se incorporó y gritó en latín perfecto, «Non taimeo crucem. Time crucem tuam». No temo la cruz. Teme tú la tuya. Desde ese día, el padre Damián se negó a regresar. Con los años, los fenómenos se hicieron más intensos. La niña apenas comía, pero no perdía peso. Aseguraba que la voz le alimentaba. Varios animales domésticos murieron en circunstancias extrañas, un gato encontrado sin piel, un perro con la cabeza girada al revés. Carmen decía que no los tocó. Que ellos se ofendieron. Una noche de invierno, mientras los criados cenaban en la cocina, se oyó un estruendo. Corrieron al cuarto de Carmen. La encontraron levitando sobre la cama, con los brazos extendidos en cruz y la boca abierta, sin emitir sonido alguno. Alrededor de su cuerpo flotaban fragmentos de vidrio, trozos de cera, y un crucifijo invertido que giraba en el aire. El padre, pálido como un cadáver, dijo al día siguiente, «Esto es más que una enfermedad.
Esto no es de este mundo. Los rumores llegaron al clero de Valparaíso. Uno de los frailes más viejos, Tomás de Loyola, pidió ser llevado a la casa. No por curiosidad, sino por obligación. Había leído sobre cosas así, en libros prohibidos y documentos sellados por el Vaticano. No es posesión aún, dijo al llegar. Pero está cerca. Muy cerca. Y así comenzaron los preparativos para lo que sería el exorcismo más infame de la historia de Chile. El fraile Tomás de Loyola llegó a Santiago en una carreta cubierta, acompañado de un joven novicio llamado Fray Elías y un baúl negro con cerraduras de bronce. Viajaban desde el convento de San Francisco en Valparaíso, trayendo con ellos textos antiguos, relicarios, agua bendita traída desde Jerusalén y un crucifijo tallado en madera de olivo, con una inscripción grabada a mano, Fiat Voluntas Dei. Al llegar a la casona, Tomás pidió hablar a solas con la niña. Nadie quiso acompañarlo. Incluso los criados más fieles evitaban el cuarto de Carmen, que ahora se mantenía a oscuras, con las ventanas selladas y símbolos religiosos clavados en las paredes. El fraile entró solo, portando su crucifijo y un salterio. Estuvo adentro por más de una hora. Nadie oyó una palabra. Cuando salió, estaba blanco como un sudario y con el hábito manchado de sangre en las mangas. Ella no está poseída, dijo con voz ronca. Ella es la puerta. Desde ese momento, el fraile no descansó. Preparó la capilla familiar para los rituales, colocó sal consagrada en las esquinas, colgó iconos en cada muro y dispuso un altar improvisado. Ordenó no acercarse a la niña sin su presencia. El padre de Carmen obedeció sin cuestionar. Ya no discutía. Solo bebía en silencio, cada vez más demacrado. La primera sesión del exorcismo comenzó una madrugada sin luna, justo antes del amanecer. Carmen fue llevada hasta la capilla envuelta en sábanas y sujeta con cadenas livianas cubiertas de rosarios. Al tocar el umbral, la temperatura descendió bruscamente. Fray Elías comenzó a sudar frío, y uno de los perros de la casa murió al instante en el patio. Durante el rezo del Salmo 23, Carmen comenzó a reír. Una risa aguda, que se transformó poco a poco en un bramido grave, como el rugido de una bestia herida. Su voz cambió de tono con cada oración. Cuando el fraile mencionó el nombre de Cristo, la niña escupió un líquido negro con olor a podrido que comenzó a corroer el mármol del suelo. No le hables a ella, gritó Tomás. Le hablas a lo que la habita. A medida que la sesión avanzaba, Carmen comenzó a revelar secretos imposibles. Habló de los pecados del padre, mencionó una hija ilegítima del mayordomo, e incluso reveló que una de las criadas había envenenado a su esposo años antes. Su voz era múltiple, como si decenas de gargantas hablasen al mismo tiempo. Algunas eran masculinas, otras infantiles, otras no eran humanas. El fraile, exhausto, suspendió el ritual. Era claro que el demonio, o los demonios, jugaban con ellos. Los días siguientes fueron un infierno. El ambiente en la casa se volvió irrespirable. La comida se pudría en horas. Las paredes amanecían con frases escritas en sangre seca. Varios cuadros religiosos aparecieron volteados. Uno, el de la Virgen de los Dolores, lloró lágrimas de sangre una noche entera. Y entonces, llegó la primera muerte. Fray Elías fue encontrado en la capilla, con la boca abierta y la lengua arrancada de raíz. Nadie escuchó gritos. A su lado, en el piso,
Había un símbolo dibujado en ceniza y barro, un círculo con 3 cruces invertidas en su interior. Carmen, al enterarse, murmuró desde su lecho: el primero ya cayó. Uno por cada nombre. Uno por cada sello. Fue entonces cuando Tomás comprendió: no era una posesión simple. Eran 3 entidades, atrapadas en un solo cuerpo. Afuera, los cuervos desaparecieron del cielo. No volaban, no graznaban. En su lugar, aparecieron moscas, miles de ellas, cubriendo los ventanales, zumbando día y noche. El padre de Carmen dejó de hablar por completo. Caminaba por la casa murmurando para sí, acariciando el revólver de su época militar. Había dejado de dormir. Una noche, la madre superiora del convento cercano vino a ayudar. Al ver a Carmen, cayó de rodillas y se desmayó. Más tarde, entre lágrimas, le dijo al fraile: vi su rostro por un momento, y no era humano. No era de este mundo. Tomás sabía que debía preparar un exorcismo mayor. El ritual completo, prohibido incluso dentro de los muros del Vaticano. Para ello, necesitaba un lugar consagrado y aislado. Y solo uno podía contener semejante oscuridad: el cementerio general, en el mausoleo de un santo olvidado y mártir de la independencia. Pero debía apurarse, porque los sellos ya se debilitaban. Y cuando los 3 nombres despertaran al mismo tiempo, ya no habría cuerpo que contuviera el horror. Los días previos al ritual final estuvieron marcados por una calma extraña. Como el silencio justo antes de una tormenta. Los criados que no habían huido se mantenían encerrados en sus habitaciones, rezando sin cesar. En los pasillos, el eco de pasos que no pertenecían a nadie resonaba cada madrugada. Y desde la habitación de Carmen, siempre cerrada, se escuchaban susurros. Docenas de voces hablando al mismo tiempo, todas en idiomas distintos, todas diciendo lo mismo: abre. Libera. Despierta. El fraile Tomás pasaba horas escribiendo en su diario. Dibujaba símbolos que ni él sabía interpretar. Tenía los ojos hundidos, la barba crecida, y las manos quemadas por el uso constante del agua bendita. Solo hablaba cuando era necesario. Y cuando lo hacía, su voz temblaba. Fue en ese silencio que Carmen empezó a hablar con claridad. Ya no gritaba, ni se retorcía. Hablaba como una adulta. Como si algo en ella hubiera terminado de despertar. Una noche, mientras Tomás la observaba desde el umbral, la niña, o lo que quedaba de ella, se sentó en la cama, y con una sonrisa apagada, dijo: ya sabes quiénes somos. Dímelo tú, respondió el fraile. ¿Para qué? Ya nos conoces. Nos soñaste anoche. Y era verdad. Tomás había soñado con un pantano. Un pozo sin fondo. Y 3 figuras saliendo del agua, una con una corona de espinas, otra cubierta de moscas, y una más sin rostro. Los demonios tenían nombres. Antiguos, prohibidos. El primero se hacía llamar Velar, el devorador de sangre. Se manifestaba a través de fuego, de rabia, de deseo. Su presencia convertía la carne en ceniza. Cuando tomaba el control, Carmen hablaba como un noble europeo, refinado pero cruel. Se burlaba de la fe, citaba fragmentos de la Biblia al revés y exigía sacrificios de carne. Soy el que reinó en templos caídos. El que bebió del cáliz antes que Cristo. El segundo, Uxet, era más sutil. Su llegada traía peste, olores a podrido,
ratas muertas en las paredes, uñas cayéndose solas. Las gallinas de la propiedad comenzaron a nacer sin ojos. Carmen, bajo su influencia, hablaba en dialectos antiguos, a veces mapudungun, a veces un idioma que no existía en ningún libro. Yo no grito, yo susurro. Me escondo en las grietas. Me alimento de lo que se pudre. El tercero, no tenía nombre. Tomás lo llamó simplemente la voz sin nombre, porque cuando tomaba el control, Carmen no hablaba. Solo miraba fijamente, y todos los presentes escuchaban una voz dentro de su mente. Una voz que no venía del mundo físico. Algunos veían visiones. Otros sangraban por los oídos. El padre de Carmen, tras una sesión, salió al patio y se pegó un tiro en la boca sin decir una palabra. Fue entonces cuando Tomás comprendió que ese tercero no era un demonio menor. Era un antiguo. Un preexistente. No vino del infierno, dijo. Vino de antes. El cuerpo de Carmen se transformaba. Su piel se agrietaba como cerámica. Por su abdomen comenzaron a surgir marcas, como ojos cerrados, que se abrían en momentos de trance. Los animales evitaban mirarla. Una vez, una paloma que cruzó su ventana cayó muerta al instante, como si hubiera mirado a un eclipse. La familia, ya casi destruida, cayó en completo silencio. Los pocos criados que quedaban comenzaron a tener visiones. Un niño se arrancó las uñas. Una mujer se tiró al pozo. Los rezos se mezclaban con gritos ahogados. El sacerdote local fue encontrado vagando desnudo en la calle, gritando que el velo se estaba rasgando. Tomás sabía que quedaba poco tiempo. Si no contenía la entidad, Carmen no solo moriría. Su cuerpo explotaría como una grieta, una puerta por la que las tres presencias podrían entrar al mundo. El exorcismo debía realizarse en un lugar de muerte. Un sitio que había contenido santos, o condenados. El Cementerio General de Santiago fue el elegido. Más precisamente, el antiguo mausoleo olvidado de San Gregorio de la Colina, un mártir sin devotos, cuyas reliquias jamás fueron halladas. Un lugar que, según viejos mapas, había sido levantado sobre tierras indígenas consideradas malditas. Allí, al amanecer del 2 de noviembre de 1838, Tomás de Loyola llevó el cuerpo de Carmen, ya semiconsciente, susurrando en lenguas muertas, con los ojos cerrados y las marcas de los tres demonios latiendo como heridas abiertas. El cielo estaba cubierto. Los árboles, quietos. Los cuervos, silenciosos. Y así comenzó el ritual final. 2 de noviembre de 1838. Día de los Muertos. El cielo sobre Santiago amaneció cubierto por un manto de nubes tan densas que el sol nunca logró asomarse. El aire estaba espeso, cargado con el olor de tierra mojada, incienso seco y azufre. Los caballos que tiraban la carreta se negaban a avanzar, relinchando y rompiendo sus riendas a metros de la entrada al cementerio. Carmen fue trasladada a pie. 2 criados y el fraile Tomás cargaron su cuerpo envuelto en mantas y amarrado con cadenas del convento de la Merced. El silencio era absoluto. Incluso el viento se había detenido. El mausoleo de San Gregorio de la Colina estaba oculto detrás de una fila de cipreses torcidos. Nadie lo visitaba desde hacía décadas. La lápida principal estaba quebrada, cubierta de musgo, y los escalones que bajaban a la cripta estaban parcialmente hundidos. Tomás descendió con una lámpara de aceite y una cruz de hierro.
Carmen iba detrás, temblando. Sus pies descalzos dejaban huellas húmedas sobre la piedra. No hablaba. No lloraba. Solo tenía los ojos abiertos, vacíos, como si ya no pertenecieran al cuerpo. Dentro de la cripta, el fraile dispuso todo para el ritual mayor de liberación, un exorcismo que en Roma había sido prohibido siglos atrás por sus efectos colaterales. En el suelo, con tiza de hueso, dibujó un círculo con 13 símbolos de protección extraídos de grimorios ocultos. Colocó 4 relicarios, uno con una espina de cruz, otro con tierra del monte Sinaí, uno con ceniza de mártir, y el último con una lágrima seca guardada por siglos, según el fraile, pertenecía a una virgen incorrupta. A las 6 de la mañana, comenzó el rezo. El libro del ritual romano temblaba en sus manos. Las páginas parecían cambiar de color. A su alrededor, la piedra sudaba, como si la cripta estuviera viva. Carmen fue colocada en el centro del círculo, atada de pies y manos. A su alrededor, 3 monjes que habían sido traídos en secreto de Valparaíso comenzaron a cantar en latín. Una letanía espesa, milenaria. Entonces, empezaron las manifestaciones. Primero, las velas se apagaron sin viento. La oscuridad fue total por unos segundos. Luego, una brisa helada trajo un olor a carne quemada. Carmen arqueó la espalda y gritó, no con su voz, sino con 3 voces a la vez, saliendo desde distintos puntos de su cuerpo. Una por la garganta, otra como eco desde el estómago, y la tercera, no tenía origen claro, parecía brotar del aire. Somos legión. Somos corona, hueso y sombra. Este cuerpo es nuestro trono. Las cadenas comenzaron a flotar. Las paredes sangraron. Los 3 monjes se tomaron las manos, temblando. Uno de ellos comenzó a llorar sin razón. Carmen se retorcía, y los ojos que habían aparecido en su abdomen comenzaron a abrirse, uno a uno, mirándolo todo. El fraile Tomás gritó las invocaciones en latín, salpicado de frases en griego, hebreo y un dialecto africano antiguo que solo él conocía. Los símbolos comenzaron a brillar. Uno de los monjes cayó desmayado al ver lo que había dentro del cuerpo de la niña. Según diría más tarde, no era una criatura. Era un lugar. Una caverna sin fin, donde el tiempo se congelaba. Velar fue el primero en reaccionar. El círculo empezó a arder. La figura de Carmen se alzó en el aire. La piel de su espalda se rajó, dejando ver costillas ennegrecidas. Gritó como si le arrancaran el alma. Tomás colocó el crucifijo contra su pecho y gritó, exorcízote, velar, in nomine Jesucristi. Un alarido resonó como un trueno dentro de la cripta. La figura cayó. Uno de los ojos del abdomen se cerró. Uxet fue el segundo. El aire se volvió irrespirable. Gusanos comenzaron a salir de las paredes. La piel de Carmen se cubrió de llagas que supuraban un líquido verdoso. Los cánticos se hicieron más rápidos. Tomás roció agua bendita y dijo, discede, uxet. Recede in tenebris. El cuerpo de Carmen convulsionó, y las llagas se cerraron al mismo tiempo. Otro ojo se apagó. Pero el tercero. La voz sin nombre, no se resistió. No gritó. Solo esperó. La figura de Carmen se incorporó, ya libre de cadenas, y miró directamente a Tomás. No abrió la boca, pero él escuchó dentro de su cabeza, ahora me conoces. Pero no puedes nombrarme. Porque si me nombras, me liberas.
El fraile cayó de rodillas. De su nariz brotó sangre. Los otros monjes huyeron al ver cómo la niña comenzaba a desvanecerse, volviéndose semitransparente, como humo. Tomás se puso de pie, tambaleándose. Tomó la reliquia más poderosa, un fragmento de la Vera Cruz escondido en su rosario. Y con su última fuerza, lo alzó mientras recitaba, Fiat voluntas Dei. Adveniat regnum tuum. Libera anc animam, Domine. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Libera esta alma, Señor. La cripta se sacudió. Un estruendo sordo, como un derrumbe bajo tierra. Carmen gritó. Esta vez como una niña. Como si, por primera vez en años, su voz real regresara. Una fuerza invisible lanzó al fraile contra la pared. Su cuerpo cayó sin vida. Su rostro, en paz. Carmen se desplomó en el suelo, desnuda, temblando. Los ojos del abdomen habían desaparecido. Su piel volvía a la normalidad. Respiraba. Había sobrevivido. Pero algo no había salido. Desde una de las grietas de la cripta, un leve susurro se escapó, imperceptible, gracias por abrir la puerta. Recoleta, 1882. Carmen Marín vivió muchos años después del exorcismo, aunque jamás volvió a ser la misma. Fue llevada al convento de las Hermanas del Silencio, un lugar apartado, ubicado entre quebradas cubiertas de niebla y robles deformes. Allí pasó décadas en una celda individual, bajo voto de silencio, cuidada por monjas que no sabían su historia completa, solo que había sido tocada por fuerzas oscuras. Nunca volvió a hablar. Ni una sola palabra. Apenas comía. Apenas dormía. Se sentaba en su cama de piedra y tejía. Siempre el mismo patrón, un círculo con 3 cruces invertidas en su interior. Con los años, envejeció muy poco. Las hermanas empezaron a notar que su cuerpo no se marchitaba como los de las demás. A los 40, aún parecía una joven. A los 60, su piel seguía tersa. A los 70, no tenía canas. Algunas decían que era una santa. Otras, no estaban tan seguras. Una madrugada de invierno, las campanas del convento comenzaron a sonar solas. No había viento. No había nadie cerca del campanario. Las monjas corrieron hasta la celda de Carmen. La encontraron muerta. Sentada en posición fetal, con una sonrisa suave en el rostro. En el suelo, frente a ella, había algo escrito con ceniza. Un nombre. Un nombre que nadie pudo pronunciar en voz alta. Uno que ardía en los ojos con solo leerlo. Las monjas, aterradas, sellaron la habitación con cal y crucifijos, y llevaron el cuerpo en secreto a un lugar olvidado del cementerio general, donde las lápidas ya no tenían nombres. No hubo misa. No hubo cortejo. Solo una caja de madera rústica, y sobre su tumba, una piedra sin inscripción, tallada con un símbolo, una cruz invertida, encerrada en un círculo. Desde entonces, cada 2 de noviembre, en ciertas noches frías, algunos sepultureros aseguran ver una figura femenina de ojos lechosos caminando entre las tumbas. No habla. No se detiene. Solo camina en círculos. Como si buscara algo. Y cuando eso sucede, los cuervos no cantan. Los relojes se detienen. Y las puertas del mausoleo de San Gregorio se abren solas. Como si algo nunca se hubiera ido del todo.